vamos a ver una historia muy agradable, pero que como siempre, todas las historias de la Biblia nos ponen a pensar. Pero antes de eso, voy a empezar con unas preguntas que no necesito que me las respondan, sino que es para ustedes. Cuando ustedes le comparten a las personas de la palabra de Dios, ¿hablan del pecado? ¿Son insistentes con el pecado? O tal vez porque es el jefe, o el amigo cercano, o el tío que pues nos consiente y demás. Preferimos no tocar esos temas porque a veces podemos correr algún tipo de riesgo, ¿no? Esa es una pregunta. Otra. Si Dios te concediera ese milagro que con tanto fervor le pides, que con tanto gusto, que con tanta ansia, porque de una u otra manera lo necesitas. Y cuando Dios en su soberanía dijese, sí, es lo que yo quiero, ¿tú continuarías viniendo los miércoles? ¿Seguirías viniendo a la iglesia paulatinamente como lo haces los domingos? ¿O te dedicarías a esforzarte en la bendición que Dios te dio? Porque tú dirás, a ver, si Dios me dio la bendición es para que la explote, para que la disfrute. Pero ¿y Dios dónde queda? Ok. ¿Orarías de la misma manera y con la misma pasión cuando tuvieses, pongo un ejemplo, libertad total financiera? Que no tuvieses ningún tipo de afugia económica, que todo estuviera solventado. ¿Serías igual de apasionado con Dios que ahora? Ok. ¿Listo? Eso fue lo feo. Ok. Vamos a ver el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Y de allí en adelante nos vamos a enfocar tan solo en ese capítulo. Resulta que la insensatez del hombre, el orgullo y la soberbia, por más que veamos lo evidente, no nos deja seguir avanzando en ello. Porque obviamente nuestros gustos ya se han hecho realidad, lo que queremos. Y resulta que no nos damos cuenta que estamos dejando a un lado a Dios. Primera de Reyes 13, como dije, dice así: He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam, junto al altar para quemar incienso. Ok. Vamos a empezar por partes, como siempre. Primero que todo, ¿qué es un varón de Dios? Un varón de Dios. La palabra varón de Dios más o menos se dice 78 veces en la Biblia a diferentes personas, entre ellos a nada más y nada menos que a Moisés. El varón de Dios es una persona que es conocida, apartada y predestinada, y obviamente llamada por el Señor para cumplir el mandato divino que le encargue. En este caso, como hemos visto aquí,
el varón de Dios fue a Betel. Ok. La segunda, por favor. Vamos a decir al altar, ok, el mapa. Entonces, resulta que vamos a ver qué era Betel. La historia dice lo siguiente. Vino, ¿cuál fue el rey pastor? ¿Quién recuerda? David, correcto, el rey pastor. Y David tuvo un hijo que fue rey en Jerusalén. ¿Quién fue? Salomón, perfecto. Tuvo muchos hijos, pero Salomón fue el rey. Y Salomón igualmente tuvo muchos hijos. En el reinado de Salomón, por la forma en que Salomón hizo su trabajo, pues Dios decidió dividir las tribus que estaban unidas en el momento de Salomón y dividir las 12 tribus. Una parte hacia el norte, las 10 tribus y 2 tribus abajo. ¿Ok? Ok. En la parte del norte, ok, en la parte del norte se conoce como Israel, correcto. Y la parte del sur se conoce como Judá. Perfecto, vamos muy bien. La parte del norte, la mayor, con 10 tribus. La parte del norte, su capital era Samaria. Siempre hemos escuchado la samaritana y esto. Samaria era su capital. Y tenía su capital política. Y tenía 2 capitales de ritos religiosos, o 2 capitales religiosas. Uno era Betel, ¿cierto?, a donde se dirigió el profeta, y la otra era Dan. Dan en el norte, ¿cierto?, de Israel, y Betel en el sur de Israel, ¿ok? Ahora nos vamos a las 2 tribus abajo. Entonces, son como mis 2 puños, digámoslo así. Arriba está Israel, digamos, Dan acá y Betel acá. ¿Listo? Y la de abajo es Jerusalén, la capital, ¿ok? Y se llama Judá, con 2 tribus, con la tribu de Judá y de Benjamín. Ok, ahí estamos. Resulta que, por palabra de Dios, como dice aquí, el profeta, que no se sabe qué profeta era, desconocido, anónimo, pero el profeta fue desde Judá hasta Betel, exactamente, de la parte de abajo, ¿cierto?, hasta la parte de arriba. Pero uno diría, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ir hasta allá? Ahorita vamos a ver el por qué. Donde gobernaba Jeroboam. Ok. Como habíamos dicho, vino Salomón, que tuvo muchos hijos, y entre uno de ellos fue Roboam. Yo le voy a decir, bueno, Roboam, digámosle. Y él reinó en el sur. ¿Listo? En el sur. Ok, en la pequeñita del sur, de las 2 tribus. Y el otro, que no era de la línea sanguínea de David, ¿cierto?, ni obviamente tampoco de Salomón, fue Jeroboam, el de Israel, la parte norte, ¿ok? Jeroboam no era hijo, como dije, de Salomón. Él era hijo de un siervo de Salomón. Entonces nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿cómo qué pasó ahí? Porque se supone que la línea, como es la línea sanguínea viene de David, ¿ok? Pues resulta que Jeroboam se puso en contra de Roboam en su momento, ¿cierto? Entonces, para no confundirnos, porque ambos terminan en am, Roboam y Jeroboam, entonces a uno le voy a decir Jero y el otro Robo, ahí para qué sean. Entonces Jero, ¿cierto?, arriba, Jero, el de arriba, fue en contra de Robo, que era el de abajo. ¿Por qué? Porque Roboam, cuando se coronó rey, le preguntó a la gente que cómo debía ser su reinado, y la gente dijo, no, lo que pasa es que tu papá, Salomón, nos colocó muchos impuestos y fue duro con nosotros.
Y él no tuvo la sapiencia, es más, no se rodeó de gente sabia, sino que preciso consultó a los amigos de la universidad, los amigos del barrio, de infancia, con los que jugaba fútbol, Nintendo y todas esas cosas. Y le dieron el pésimo consejo de que debía incrementar más los impuestos y tener brazo más firme. Por esa situación, las otras 10 tribus se separaron de las 12, ¿ok? Y obviamente Jeroboam aprovechó esa situación, volviéndose rey del norte y Robo, rey del sur. ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí? Bien. Entonces, ya que estamos de acuerdo allí, el hombre de Dios entonces es un hombre escogido por el Señor para que haga de un mensaje divino, como lo dijimos al principio. Ahora, vamos a ver, les había dicho que se había dicho hombre de Dios a Moisés. Lo pueden ver, allí lo pueden consultar en Deuteronomio 33:1. Allí es donde se anuncia. También está la palabra Betel. Ok, la palabra Betel significa casa de Dios. Ok, ¿y alguien me puede decir quién le dio el nombre de Betel? Menos los pastores, obviamente. ¿Quién nombró Betel y por qué motivo? Ok. Jacob, correcto. Y Jacob es hijo de Isaac. Y o sea que Jacob viene siendo nieto de Abraham. Perfecto, lo tenemos claro, de Abraham. El padre de la fe y el amigo de Dios, Abraham. Pues bien, recordemos que cuando Jacob huía de su hermano Esaú, correcto. ¿Y por qué huía? Porque le había engañado para quedarse con la primogenitura. Lo recordamos, ¿cierto? Ok. Cuando escapó, pues ya en la noche, el cansancio y toda la situación, había un sitio muy cómodo, por cierto, que lo dice la Biblia, que cogió una roca, lo puso de almohada y allí tuvo un sueño que vio una escalera que iba hasta el cielo y por ella ascendían y descendían ángeles. Por ese motivo se colocó Betel. ¿Ok? Casa de Dios. Perfecto. Vamos súper bien. Ahora, como habíamos dicho, aquí dice que Jeroboam era el rey del norte. Jeroboam estaba haciendo ¿qué? Quemando incienso. No sé si, perdón un segundo. Bueno, ok. Jeroboam estaba quemando incienso. ¿Qué pasaba? Recordemos todos que el incienso era una parte del ritual que se hacía, ¿para quién? Para Jehová. ¿Ok? ¿Qué hizo Jeroboam? Jeroboam lo que hizo fue tomar unas partes de los rituales que tenía para Jehová y adoptarlas y cambiarlo a su manera. Como resulta que Jerusalén era la ciudad donde se debía ir a adorar a Dios, pero como él había decidido separar los dos reinos, ¿cierto? Como se separaron los dos reinos, entonces él decidió que no iba a permitir que los del norte viajaran hasta el sur para adorar al Señor. ¿Por qué? Precisamente lo hizo por orgullo, porque él no quería que se llegase a dar el momento en que volvieran las 12 tribus a unirse, ¿ok? Porque obviamente ahí ya vendría el linaje de David a gobernar. Entonces, él no quería eso. ¿Qué hizo? En Betel y en Dan colocó lo que Dios siempre odió, que es en cada población un becerro de oro. Y se adoraba esos becerros de oro. Podemos recordar que en el desierto pasó exactamente lo mismo. ¿Listo?
allí fue cuando cuando Moisés subió al monte, y Aarón, después de 40 días más o menos que Moisés no bajaba, hicieron otro becerro de oro y empezaron a adorarlo. Obviamente esto les trajo castigo y bueno, ya sabemos lo que aconteció allí. Ok, entonces Jeroboam hizo lo que les acabo de contar. Entonces el profeta fue desde Judá hasta Israel a confrontar al rey. Es que esto es lo importante. Fue a confrontar al rey y a todo el país de Israel. Esta ceremonia de Jeroboam que estaba haciendo en Betel se hacía una vez al año. Se quemaba incienso y toda la situación. Ahora, esta situación era para demostrar el poder que tenía Israel, la gran opulencia que tenía Jeroboam. O sea, no era tan solo el rito idolátrico para un becerro, sino que también era la forma de mostrar el esplendor que tenía su reinado. Luego vamos a pasar. Ok. Jeroboam, como dije antes, él no estaba adorando a Jehová, y él cogió algunos rituales que se hacían antes, adorando al Señor. Resulta que antes estaban los sacerdotes, que ¿quién puso a los sacerdotes? ¿Alguien me puede decir? Correcto, Dios escogió a los sacerdotes. ¿Y de cuál tribu? Exactamente, de la tribu de Leví. Por eso no encontramos la tribu de Leví en ninguna de las 12 tribus que hemos hablado. ¿Por qué? Porque ellos no podían tener tierras, pero porque ellos estaban encargados de toda la parte ritual ritual ante el Señor. Ok, pero resulta que Jeroboam hizo todo al revés. Entonces, ¿él qué fue lo que hizo? Como él necesitaba sacerdotes también, y obviamente los levitas estaban abajo en Judá, él lo que hizo fue empezar a nombrar sacerdotes. Sencillo, fácil, lo vio facilísimo. ¿Y cómo los nombraba? La persona que llegase con un ternero y 7 cabras era nombrado sacerdote. Así de sencillo. Entonces, la persona que tuviese los recursos para lograr eso. Ok. En Éxodo 28:1, allí es donde habla Dios diciendo: y harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre de los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Allí fue cuando el Señor habló. También recordemos una cosa importante. No solamente se hacía toda la parte del ritual, sino que lo que quedaba, que eran las cenizas que estaban encima del altar, esas cenizas se tenían que recoger e ir al desierto y en un sitio limpio depositarlas. No se podían coger las cenizas como uno quisiese y botarlas donde no se podía hacer eso, porque eso significaría que el sacrificio total sería impuro. Esa es la situación. Pues bien, ahorita vamos al segundo versículo. Y el segundo versículo nos está diciendo: aquel clamó. ¿Quién clamó? El profeta, ¿cierto? Entonces llegó el profeta y clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos
que quemarán sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de los hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta señal es la que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él están se derramarán. Pues bien, eso fue lo que dijo Josías. Perdón. El profeta. Entonces el profeta encaró al rey frente a todos sus súbditos y toda la corte, diciendo lo que acabaron de escuchar: que el altar se iba a quebrar porque, palabras más, palabras menos, él no estaba de acuerdo, Dios no estaba de acuerdo con lo que Jeroboam estaba realizando. Era un hombre muy audaz para realizar eso. Ok, por eso la pregunta inicial: ¿nosotros le hablamos a las personas, así sean las más cercanas, sobre el pecado? ¿O nos quedamos callados porque pues no quiero que se sienta mal, no sé cómo decirle, entonces tal vez preferimos, Dios no lo quiera, que se pierdan en cambio de hacerlo entrar en razón? Jeroboam, aquí dice que nacería de la casa de David un hijo llamado Josías. Que recordemos ese nombre, Josías. ¿En qué parte estamos hablando? En Israel, estamos en Israel, arriba, en Betel, ¿cierto? En Israel, en Betel. Ok. Y resulta que el profeta vino de Judá. Ok, eso lo tenemos claro. Resulta que allí no solamente se adoraba los becerros, sino también se adoraba a Baal y a la diosa Aserá. ¿Ok? Resulta que Josías fue rey no de Israel, sino de Judá. ¿Ok? Y nació más o menos 350 años después de la profecía. Es decir, todos los que estaban en la profecía con el rey y todo eso, nunca se enterarían de lo que iba a pasar, ¿cierto? Pero lo que lo vieron, lo que sí pasaba, como nosotros mirábamos hacia atrás, nosotros vemos hacia atrás, ¿cierto? A Jesús y todo lo demás. Pues bien, ellos hicieron lo mismo. Entonces Josías a los 8 años se volvió rey. ¿En dónde? En Judá. E hizo todo lo que había predicho el profeta, tal cual. Él fue el primero que hizo las reformas y, como dije antes, cumplió la profecía años después. Luego, esto podemos verlo en Crónicas, en Segunda de Crónicas 34, que dice lo siguiente: Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén, porque obviamente estábamos hablando de Judá, y su reinado duró 30 años. Josías obedeció a todo lo que Dios dijo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. A la edad de 16 años, el rey Josías empezó a obedecer al Dios de su antepasado David. 4 años después, comenzó a quitar los altares en los que el pueblo adoraba al dios Baal. También quitó las imágenes de la diosa Astarte, las imágenes y los ídolos que había por todo el territorio de Judá y Jerusalén. Aquí está lo mismo que nos dijo el pastor Mateo el domingo pasado. Se está cumpliendo otra de las tantas profecías que había en la Biblia. Muchos podemos pensar
bueno, se cumplen las profecías pasadas. Y como estamos viendo al pasado, pues podemos evidenciarlo. Tengamos, por cierto, que todas las profecías de la Biblia se van a cumplir. Y aunque nosotros no existamos para verlas, así va a ser. Cometemos un error gigantesco, empezar en creer que eso no va a ser así. Ok. Luego también dice que Josías ordenó que destruyeran todos hasta hacerlo polvo, es decir, todas esas estatuas y demás, hacerlas polvo. Y luego, escuchen esto, esparcir el polvo sobre las tumbas de quienes habían ofrecido esos sacrificios. Después mandó quemar los huesos de los sacerdotes de esos dioses y los quemaron sobre ¿qué? Los altares, lo que había dicho el profeta. Los altares que ellos mismos habían usado para quemar incienso. Al terminar también destruyó los altares. Está absolutamente claro. Se cumplió del principio a fin la profecía que había dado este hombre de Dios. Ahora pasamos al versículo 4 de Reyes 1, como estábamos viéndolo anteriormente. Aquí vemos, dice, cuando el rey Jeroboam, entonces ya sabemos, ¿no? Estamos más o menos enfocados, que viene el profeta, dice que es lo que va a pasar, en ese momento no pasa nada, sabemos que pasó 350 años después, ¿listo? Y el profeta ya se está yendo. En ese momento pasa lo siguiente. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramaron las cenizas del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Es decir, apenas el rey Jeroboam hizo un acto contra el hombre de Dios, automáticamente se cumplió en ese instante la profecía. Se rompió el altar y las cenizas cayeron al piso. Lo recordamos, ¿verdad? Ok. Resulta que, ¿por qué dijo el rey Jeroboam prenderle? ¿Por qué creen ustedes? Porque estaba siendo afectado, sí, claro, frente a todo el mundo, a sus súbditos, alguien le estaba diciendo, oiga, lo que está haciendo está mal, palabras más, palabras menos, y estas van a ser las consecuencias, correcto. ¿Qué más? Se ofendió, correcto, no le gustó. Hombre, por Dios, yo soy el rey. ¿Quién es usted para venirme a decir qué es lo que tengo que hacer o no, qué es lo que va a pasar acá? Obviamente lo pudo haber, prenderle ¿para qué? Para encarcelarlo, tal vez para matarlo, ¿cómo no? Para castigarlo, en fin, tantas cosas pudieron haber pasado. Pero al extender la mano, ¿qué pasó? Se le secó y se le quedó tiesa. ¿Qué nos demuestra eso? Que el profeta tenía el respaldo de Dios. Más claro no es. Pero si aún así no creemos, automáticamente el altar se partió y se regaron las cenizas. Minutos antes lo había dicho, ¿o no? Ok. Se cumplió la profecía, tenía el favorecimiento del Señor y su protección. Luego, vamos al quinto. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada
Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey le fue restaurada y quedó como era antes. Irónico, ¿no? Hombre, ¿por qué Jeroboam no le dijo a uno de sus becerros de oro: oiga, becerrito, arrégleme la mano? Porque él sabía que eso no iba a pasar, porque él lo que estaba haciendo era engañando al pueblo. Él conoció de primera mano a Dios, no solamente aquí, sino también antes, tal vez cuando era niño, escuchó en el palacio de Salomón hablar de Dios, de Jehová. Pero él, por su orgullo, por su ambición, decidió que no, que yo voy a ser rey de 10 tribus, pues que ellos adoren a Jehová ya, y yo coloco aquí mi reinado como a mí me parece, como tiene que ser. Y si mi pueblo quiere adorar, pues listo, le coloco 2 ciudades donde pueda adorar y no hay problema. Pero sí hubo problema. Tuvo que pedirle al hombre de Dios que orara y le restaurara la mano. Y el hombre de Dios, como dice allí, lo hizo. Otro respaldo más. Entonces, ¿cuántos respaldos llevamos? 3, ¿cierto? Ok. 1, se cumplió la profecía en ese instante, el altar y las cenizas. 2, la mano se le quedó seca y tiesa. Y 3, la volvió a recuperar. Y Jeroboam, como si nada. ¿Eso nos pasa a nosotros? Vemos 1, vemos 2, vemos 3 formas en que Dios nos ayuda, donde Dios tiende su mano, donde Dios cumple lo que le pedimos porque es su voluntad, y nosotros seguimos como si nada. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué nos debe pasar? ¿Qué le pasó a Jeroboam? Pues bueno, vamos a ver. En el capítulo 7. Ok. Dice, perdón, en el versículo 7. Y el rey dijo al varón de Dios, otra vez al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. Perdón, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que te fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. ¿Ok? Resulta que el profeta tenía órdenes específicas y claras de parte de Dios. Tú vas a Betel, profetizas lo que te digo y te regresas. No comes y no bebes. Y no solamente te regresas, no te regresas por donde fuiste, te regresas por otro lado. ¿Y qué hizo el profeta? Pues lo cumplió, él hizo caso, ¿correcto? Él hizo caso. Pero ¿por qué Jeroboam le dijo al profeta esto? Venga a mi casa. Y no era una casa, no era un ranchito, era el palacio del rey. Y no creo que hubiese ido a comer un pan duro, viejo, ¿cierto? Sino era un pan del día, el pan que comía el rey, y bueno, pues me imagino que el agua exactamente igual. ¿Acaso Jeroboam lo hacía por gratitud? ¿Por cortesía? ¿Por agradecerle? Hombre, gracias porque me hizo recapacitar que no tengo que adorar becerros de oro, no debo ser idolátrico. Gracias porque con un milagro me arregló la mano. Obviamente Dios, gracias por eso. O lo hizo tal vez porque quería congraciarse con una persona que no podía dominar porque estaba respaldada de Dios. Y al congraciarse con esta persona, según Jeroboam, podría hacer clic
porque él creía que también se podía congraciar con Dios. Entonces hacía dos bandas, ¿no? Como se dice, con el profeta y con Dios de una vez, enganchaba. Pero no fue así. El profeta cumplió las órdenes que Dios le dio hasta ese momento. Fue respaldado por el Señor, hizo lo que tenía que hacer frente al rey, todos sus súbditos y ese pueblo, y fue reconocido. Eso es lo que nosotros hacemos cuando en una prédica o cuando en la palabra de Dios, Dios nos ordena de la misma manera que le dijo categóricamente al profeta lo que tenía que hacer. ¿Nosotros lo hacemos? ¿O pensamos que esos son para personas que hace 3.000, 4.000 años existieron, ya ahora no? Tan solo yo encerradito en mi cuarto, hago mi devocional, lo envío, listo, vengo el domingo, a veces vengo los miércoles y ya estoy checklist, como dice, con Dios. No. Debemos hacer de la forma específica que lo hizo el profeta, hablar del pecado. Debemos ser sabios al hablar, no debemos ofender al hablar, pero sí debemos hacerle ver a las personas que Dios nos pone para hablarles que el pecado es muerte. Pero no nos confundamos porque la gente, estamos igual que en la época de Jesús, porque siempre que llegó el Mesías, es decir, llegó el guerrero que nos va a liberar de los romanos, ¿cierto? Entonces la gente piensa, no, es que el pecado es muerte, entonces si yo robo, ya me morí. Si yo adultero, me acabo de morir. Y la gente sabe que he robado y sigo vivo. He adulterado, sigo vivo. Y sigo robando, sigo adulterando y sigo pecando. Hay que mostrarle a la gente que la muerte que se va a tener es una muerte eterna, una muerte espiritual, aunque aquí en el mundo, con todos los pecados que esté cometiendo, siga vivo. Es más, y perdóneme que se lo diga, inclusive se salga con la suya. Pero entre cielo y tierra, ¿cómo es? No hay nadie oculto. Así es de sencillo. Entonces debemos ser, perdónenme la expresión, fronteros ante el pecado. Nombrar las cosas como son. Ser sabios, ser astutos para poderlo decir. No ofender, no ofender con palabras a las personas, con amor, con cariño, como lo hacía Jesús. ¿Cómo lo hizo el Señor cuando encontró a la mujer, o cuando le trajeron a la mujer encontrada en adulterio, ¿cierto? Lo hizo con amor, no con regaños o de otra manera, con amor. Y todo esto es para que nosotros, todos los que estamos aquí y aquellas personas que nos están viendo desde sus hogares, tengamos en cuenta que tenemos una misión y que nosotros también somos profetas. Ojo con eso. Los profetas no fueron hace más de 2000 años atrás. ¿Qué hacía un profeta? Hablaba al pueblo de parte de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Le estamos hablando a los que conocemos, a mi compañero de universidad, a mi jefe, al señor del taxi, a la señora que se subió al taxi, en fin, a la persona que vemos en angustia, en necesidad. Le estamos profetizando. Esa es nuestra misión. Por eso estamos en este mundo. Y como aquí el profeta fue escogido, a que no adivinen.
nosotros somos escogidos, los que estamos acá y los que están allá. Somos escogidos, por eso estamos acá. ¿Ok? Inclinemos nuestros rostros, por favor.